Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Guerrero y en este caso voy a presentar el trabajo número 5 de Estética y Procesos Artísticos Contemporáneos. Tenemos para este primer punto la fase 3. Comenzamos con el performance, que corresponde a la obra de Alan Caprock de Yards de 1960. Es una obra que plantea una perspectiva muy clara sobre aquello que consideramos intrascendente, dando una concientización de que el arte como un objeto de subjetividad nos permite transformar nuestro entorno y el entorno del público para incluirlos en un ambiente controlado que les dé un ángulo diferente de afrontar la existencia y lo que produce en nuestro entorno la existencia del hombre. Los desechos, la contaminación que tenemos. Es la primera vez que un artista en esa época utilizaba desechos para generar una especie de parque industrial donde la gente podría interactuar y convivir con la pieza. Para la siguiente tenemos lo que es la instalación. Elegimos la obra del artista chino Ai Weiwei. La elección de esta obra nos muestra la importancia de usar el arte para un impacto social. Según el artista, para él el arte es un medio para expresar la libertad. En esta pieza en particular se hace una protesta sobre la indiferencia de los países que no consideran una prioridad proteger la vida de los inmigrantes desplazados, ya sea por violencia o por extrema pobreza, considerando que sus muertes o las muertes de ciudadanos extranjeros son simplemente intrascendentes. El artista activista chino realizó una pieza que visualmente es impactante si se asimila que esos chalecos representan a un ser humano que perdió la vida, que dejó de existir. En este caso tenemos en la ciudad de Berlín del año 2016 1.400 chalecos en la fachada de este edificio que representaba la vulneración de los derechos humanos. Para la siguiente práctica tenemos lo que corresponde al Net Art. Es una obra de Alexandre Ludovico y Pablo Ciro, que es el inquietante Face to Facebook del año 2011. ¿Hasta dónde llega nuestro deseo de interconexión? Las obras de Ludovico y Ciro muestran cómo se puede suponer una realidad y generar certezas con algo efímero. Hace que nos demos cuenta de lo vulnerable que podemos llegar a ser al exponernos a una red social que simplemente transita datos y no nos asegura ningún tipo de privacidad. Los temas de violación de datos, la vulneración de privacidad, generan en esta obra, exponga la intimidad y las falencias de una red social que es absolutamente un monstruo de la telecomunicación, de los nuevos medios de comunicación y nos da una perspectiva de lo que puede suceder cuando simplemente nos dejamos llevar por las apariencias de lo que nos aparece seguro. Para la siguiente práctica tenemos el Land Art. Robert Smithson y la espiral de Yeti de 1970. Esta obra tenemos que tomarla a partir de una frase del artista que es la naturaleza nunca se acaba. Esta obra tiene como fin representar la continuidad imperenne de una espiral. La obra realizada en el lago salado del desierto de Utah es un concepto de física amplio. No solo es una composición formal, sino que, por el contrario, presenta una percepción de la relatividad. Nos muestra una concepción del arte como una ecuación del observador. Recorre un espacio determinado, pero este varía dependiendo de las experiencias y las sensaciones que experimente por razones intrínsecas. Para la siguiente práctica tenemos el video instalación, que en lo personal considero es una obra magnífica de Daniel Canogar, es el asalto a Toronto de 2016. El artista declara que mentalmente ya nos encontramos fuera de este espacio. Esta pieza seleccionada para esta categoría del artista usa al público como elemento interactivo para crear una composición que proporciona al espacio una existencia, una vida, un alma, un movimiento. Simplemente no se limita a interactuar con el espacio, sino que comienza a generarle una existencia y un impacto en el espacio donde se presenta. Es una memoria colectiva, es una memoria de lugar, es una memoria de bucle que se genera en los espectadores y en el mismo artista. Por último, tenemos el arte conceptual. Es una pieza del artista
Jonan Latam, que es This is, en este caso es de 1988. Bueno, en esta obra, Latam presenta un libro como herramienta de conocimiento y lo emplea como una revolución de la visión tradicional de cómo se asimila la información, al contener el conocimiento en un espacio suspendido para la interacción. El espectador asimila la pieza dependiendo cómo sus emociones interactúan con el objeto, eh, al observar y al captar la esencia de la obra. De la intencionalidad del artista para transmitir un mensaje, una idea, un sentimiento. Esto depende muchísimo de cómo miremos la pieza. Disaster of a Dictionary de 1988 es una pieza muy conflictiva, depende de la perspectiva donde se mire, puede generar inconformidades o puede generar molestias, ya que los libros se consideran a nivel mundial como una pieza que se debe preservar, algo que se debe proteger. Continuamos en este caso con lo que corresponde a la fase 4 y empezaríamos con el tema de lo siniestro. Bueno, en este caso tenemos Lo Siniestro con una obra que se denomina Epifanía 3 de Gottfried Helgwin. Es un óleo y acrílico sobre lienzo de 1988. La obra de Gottfried es abrumadora en muchos sentidos. No solo nos muestra la tragedia frente a la evidencia sórdida que siempre se ejemplifica con el contraste de la oscuridad, agrupando individuos que desdeñan la existencia de un inocente, en este caso que es el punto focal de la imagen. Los juegos de luz y sombra en los rostros desfigurados es una forma magistral de acentuar la composición, personificando la maldad, la cual quiso representar el artista al inspirarse en los horrores de la Austria nazi de su niñez. Lastimosamente, el artista padeció los vejámenes de la Austria nazi, los pudo observar de primera mano y esto le generó un impacto en su percepción sobre el entorno. Continuamos con la carnavalesca, que es otra de las categorías. En este caso elegí una pieza de Joan Miró, el Carnaval del Arlequín, de 1926 a 1925, es un óleo sobre lienzo. Es una mezcla de emociones, ya que se realizó durante un periodo muy difícil para el artista, lo que produjo que la mente del autor reflejara sus alucinaciones como un ambiente onírico y con una gran influencia de color. Esa discordancia con una composición irradiante lo caracteriza como un carnaval. Probablemente no transmita precisamente felicidad o júbilo. Hay que tener en cuenta que las sensaciones que se producen dichos eventos no siempre se asocian con bienestar, sino que dependiendo de la perspectiva del espectador, este podría ser interpretado acercándose más a la ansiedad o los sentimientos frenéticos o delirantes. Continuamos con la siguiente categoría, que corresponde a la pieza, a la pieza de la belleza. En este caso tenemos una obra muy famosa, que es El beso de Gustav Klimt, que es un óleo sobre tela de 1908. En esta obra podemos observar que se caracteriza por la luz de su composición con piezas que evocan la calidad de los sentimientos a través de una paleta de colores única en su estilo. En la pieza que se seleccionó para esta categoría se toma una obra que representa la belleza no solo por los detalles ornamentales que abundan en oro con tinte bizantino, sino que de igual manera se deja ver la geometría y la sensibilidad con un equilibrio magistral de líneas curvas orgánicas junto con líneas rectas. Los sentimientos humanos están totalmente expuestos y la fragilidad de la mujer se ve sumamente sutil. El contraste de elegancia y el lujo es contradictorio a la vida austera pues, que tenía el artista. Klimt resaltó los valores de los artesanos, ya que le interesaba muchísimo lo que eran los temas de orfebrería, y su obra resalta las características cambiantes de la figura femenina, desde su inocencia y ternura y la elegancia hasta la femme fatale, que es un término bastante coloquial. Bueno, continuaríamos en este caso con la siguiente categoría, que corresponde a lo sublime. Con respecto a lo sublime, la obra que se seleccionó es El Castillo de Norham, al amanecer, que es una obra de William Turner. Tiene una paleta de colores que produce una sensación de calidez que de igual manera contrastan con la inmensidad del océano, cuyo horizonte al parecer no tiene fin, evocando las sensaciones de emotividad y muchísima paz. Es una obra sobre el lienzo de 1845 donde se observa un pequeño can que al parecer observa el sol, que muy adelantado a su tiempo, Turner
obtuvo como el reflejo de la vida. Mostró características impresionistas y arte abstracto. Su mayor particularidad es el manejo de la luz en las acuarelas, que le dio una potestad para convertirse como uno de los mejores artistas de su época. Para lo siguiente, vamos a la siguiente categoría, es lo trágico. En este caso elegí una obra de Pablo Picasso, que se denomina La Guernica. Es un óleo sobre lienzo de 1937. Dentro de la obra elegida para esta categoría, se puede señalar que la pieza es una alusión de modo de protesta sobre los eventos acontecidos en la pequeña población del mismo nombre. Las proporciones de la obra se alcanzan a comparar con lo descomunal de las emociones que transmite: el dolor, la crudeza, la agonía y la desesperación. La tragedia de la pérdida de la vida es el motivo por el cual se eligió para esta categoría. La libertad estilística de Picasso, su materialidad y su capacidad para plasmar la forma física lo hicieron el mejor para generar ese tipo de protesta, para generar ese tipo de cuadro donde plasmamos las consecuencias de la guerra, lo trágico de la pérdida de la vida humana por un conflicto armado. Para la siguiente categoría tenemos lo feo. Hay que aclarar que esta obra no se categoriza fea por la calidad de representación del artista, sino por el contexto como tal. La cara de la guerra de Salvador Dalí. Según los conceptos de la estética, la fealdad es el alejamiento del canon de belleza. La sociedad concibe los aspectos formales de una pieza para clasificarla dentro de ciertos cánones, ya que la belleza es aquello que representa de alguna manera la luz y la fealdad la oscuridad. La pieza de Salvador Dalí es visualmente abrumadora. No solo se resalta la aridez del fondo, sino la sensación de ansiedad que se presenta en los rostros repetitivos, y la muerte, la tristeza, la soledad, la desolación, la agonía llenan por completo el concepto de la guerra. Todo el contexto es muy desagradable. En este caso es un óleo sobre lienzo del año 1940. Continuamos con lo que corresponde a lo grotesco, que es La pesadilla, de Johann Hert Fussel. Es una pintura en aceite de 1781. El demonio que posa sobre el torso de la mujer tiene un aspecto grotesco que inspiró terror. Este ente observa de forma atemorizante, rompe la cuarta barrera y nos hace testigos de esta pesadilla. El caballo con rasgos desproporcionados en una exposición delirante. El animal es una representación del corcet de Mefistófeles. El otro testigo inocuo en la escena. Esta obra es clasificada bajo mi criterio, absolutamente subjetivo, ya que soy consciente de que sus características técnicas se acercan más a lo sublime. A mi parecer, la oscuridad del contraste y la fragilidad de la pesadilla me genera una sensación de deformación de la realidad, una desfiguración de la naturaleza, que es precisamente el por qué se encuentra en esta categoría. Para la última categoría tenemos lo cómico y tenemos una obra que se denomina San Bernardo y la Virgen, del artista Alonso Cano. Es un óleo sobre tela del año de 1645 a 1652, que fue la época en donde se finalizó. San Bernardo y la Virgen es una pieza que produce sensaciones encontradas, ya que pues está desarrollada de una manera magistral, pero choca al ver el contexto de la escena. Hace perder la sensación de religiosidad, la sensación de pureza. La obra, que ha sido descrita como la lactancia, tiene varias interpretaciones, pero el acto en sí tiene un componente de comicidad, o sea, pierde la seriedad y la espiritualidad precisamente por el acto en sí. O sea, se entiende el contexto, se entiende la religiosidad y la devoción que le puede promulgar un santo a la Virgen María, pero pues, en mi opinión, volvemos al tema de la subjetividad, es bastante cómico el acto en sí. Bueno, muchísimas gracias.